La revancha de los poderosos de Moisés Naim. Este libro es la continuación de un libro anterior que se llamaba El fin del poder. En ese libro el autor explicaba cómo la tecnología, la demografía, la urbanización, la globalización hacían que sea más fácil adquirir el poder, pero más difícil mantenerlo y más fácil perderlo. En este libro, el autor analiza cómo una nueva generación de líderes utiliza ciertas tácticas para hacerse del poder, concentrarlo y utilizarlo sin restricciones. Por eso el nombre, La revancha de los poderosos. El libro es un manual sobre las tácticas que usan ciertos gobernantes para eludir los controles propios de las democracias republicanas. Tácticas que no tienen que ver con una ideología en sí, por ejemplo, si el Estado debe ser más chico o más grande, sino con tácticas simplemente para eludir controles y que el político que tiene la lapicera en ese momento pueda hacer y deshacer con más facilidad. Los controles a los que el autor se refiere son los siguientes. Por ejemplo, la rotación, el recambio, que sirve para que los gobernantes no se perpetúen en el poder y así no puedan acumular poder. No es de extrañar entonces que haya mandatarios que quieran eludir esa restricción y vayan por extender su mandato o por la reelección indefinida. Otro control es el sistema judicial. Cuando un gobernante quiere manipular el número de jueces de un tribunal, ya sea ampliando o reduciendo el número de jueces, posiblemente esté tratando de eludir un control. O cuando, por ejemplo, quiere avanzar sobre la prensa, ya sea comprando periodistas o presionando a los directores de los medios para que despidan a un periodista conflictivo. O cuando usa medidas de excepción, porque ante una situación extraordinaria se necesitan poderes extraordinarios. Para el autor, la manera de erosionar los controles es a través del populismo, de la polarización y de la posverdad. Populismo es un término que se escuchó mucho en los últimos años. Básicamente es la idea de que la sociedad esté dividida en dos. Por un lado está la élite, corrupta y codiciosa, y por el otro lado está el pueblo. Todos los problemas del pueblo son por culpa de esa élite codiciosa y corrupta. Y por supuesto hay un líder que viene a liberar al pueblo de esa élite. Esto se puede adaptar a una ideología de izquierda como a de derecha. Ese enemigo, esa élite, puede ser el campo, pueden ser las oligarquías, puede ser la casta política, pueden ser organismos internacionales. Como ven, es muy versátil. Por otro lado, la polarización. Para el autor tiene que ver con el culto político, que siempre existió, pero hoy tiene características más parecidas al espectáculo que a la política. Hoy los líderes políticos no tienen seguidores, tienen fans, que construyen su identidad a partir de la identificación con la estrella a la cual admiran, y también a partir de la oposición al otro partido. Son líderes que parecen estrellas de rock, y están inspirados en la sed por el espectáculo. Tienen posiciones extremas y hacen cosas pensando simplemente en la cámara. Estos fans tienen una admiración casi religiosa por su líder. Todo lo que dice es palabra sagrada. Y la pregunta ya no es ¿qué hacen?, sino ¿quién gana? Para el autor esta es una forma de evadir controles, porque el fan no cuestiona a la estrella, sino que lo justifica y le da un apoyo incondicional. Si el líder infringe una norma, lo que está mal es la norma, no es el líder. Ahí el autor se pregunta por qué hay tanta gente que apoya a este tipo de líderes. Uno está tentado a pensar que es porque son demagogos, o sea, que dicen lo que la gente quiere escuchar y brinda soluciones simples a problemas complejos. Pero el problema sería un poco más grave. El autor dice que tienen tanto apoyo justamente por su autoritarismo y no a pesar de él. Hay una proporción cada vez mayor de personas que le gustaría tener un líder autoritario que no tenga que perder el tiempo con el Congreso o con las elecciones. Y esto es porque hay un sentimiento de injusticia que indigna a la gente. Hay una frustración que se acumula cuando la persona cree que no está en el lugar que debería estar y no puede progresar socialmente o económicamente. Cuando hay una amenaza real o imaginaria, las personas están más predispuestas a aceptar el autoritarismo. El estancamiento económico puede ser visto como una amenaza. Hay una enorme cantidad de gente en todo el mundo que no llega a cubrir sus necesidades básicas. O hay gente que está en una situación muy precaria que tiene miedo de perder lo poco que tiene.
y eso es un caldo de cultivo para la polarización. Por último, la posverdad, que según el autor es el uso estratégico de la confusión. Es la desaparición de criterios objetivos sobre qué es verdad y qué no. Si bien siempre existieron las mentiras en la política, la tecnología hace que se puedan difundir de manera masiva e instantánea. Este tipo de información por lo general involucra el miedo, la incertidumbre y la duda, y por eso suele propagarse mucho más rápido por Internet, por las redes sociales. Se genera un gran volumen de estos mensajes, muchos de ellos falsos o engañosos, y que a su vez no tienen un editor o un moderador, y así se desinforma a la población. Lo curioso y lo peligroso es que muchas de estas campañas pueden estar siendo coordinadas por países que usan estratégicamente esta herramienta para explotar divisiones existentes en una sociedad. Justamente durante la última pandemia vimos cómo se inundó de información dudosa, contradictoria. Claramente era una situación en donde la gente tenía miedo, incertidumbre y dudas. Y este tipo de mensajes muchas veces era compartido por grupos de WhatsApp o retuiteado con muy buena intención, pero justamente por eso se hacen masivos y muy difícil de controlar. Y ahí se genera la confusión y ya no se puede distinguir qué es verdad y qué no. En el libro el autor propone una discusión sobre cómo regular estas mentiras malintencionadas. El autor propone que haya algún tipo de sanción. Yo creo, obviamente, que sería deseable, pero sería una espada de doble filo. ¿Quién es el que se va a encargar de decir lo que es verdad y lo que no? Hay que tener cuidado que el remedio no sea más dañino que la enfermedad. Creo que la solución pasa por ciudadanos más educados, que tengan más herramientas para identificar quién les está mintiendo y quién no. Que haya una autodisciplina en las redes sociales, que no andemos retuiteando o reenviando cualquier mensaje que nos llegue sin antes chequearlo, y que se entienda que esos relatos en donde hay un héroe que nos viene a salvar, por lo general no tienen nada que ver con la realidad, sino con soluciones mágicas que no solucionan ningún problema. En general me pareció un buen aporte para identificar las amenazas a las que se enfrenta el sistema democrático, que no será un sistema perfecto, pero nos permite resolver nuestras diferencias de manera bastante razonable. No olvides suscribirte y darle a la campanita. La revancha de los poderosos de Moisés Naim.